Antes, para hacer fraude necesitabas tener un conocimiento técnico y ahora el fraude lo hace un niño de 12 años. ¿Cómo identificar que una imagen realmente no es real? Es un cambio totalmente de paradigma. Ya no estaría nada seguro. El malo y el bueno tenéis exactamente la misma herramienta. ¿Quieres estar protegido? Necesito saber quién eres y todo lo que haces. Ya se está viendo un montón de usuarios que son IA. Yo no pretendo meter miedo, o sea, yo hablo desde mi rigor técnico. El que trabaje mejor la IA tendrá una herramienta más potente. Yo cedo mis datos, pero ayudarme a protegerme. Ya la mayoría suelen ser ataques de personas, no suelen ser ataques ya de organizaciones. Han encontrado gaps de ciberseguridad de varios de los softwares que están en nuestro día a día. El fraude ahora viene por los canales digitales. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más a Automatizados. Soy Juanjo Milla y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial pues no es solo un algoritmo que nos ayuda a ser más productivos, sino que se ha convertido en un escudo invisible en un mundo donde el fraude pues, se ha industrializado. Diariamente usamos el reconocimiento facial para entrar en nuestro banco o para validar nuestra identidad en una aplicación sin apenas darnos cuenta. Pues bien, detrás de esa tecnología que nos puede parecer magia, hay un referente mundial que nace aquí, en Alicante. Y se trata de FaceFi. Es una compañía experta en la protección de identidad digital. Se dedican a desarrollar soluciones multibiométricas basadas en inteligencia artificial para la gestión integral de la identidad, permitiendo que bancos, aseguradoras y gobiernos construyan sistemas seguros y escalables. Y bueno, para que entendáis un poco los hitos y las cifras de las que está alrededor FaceFi, pues contaros que cuentan con la confianza de más de 190 entidades financieras en todo el mundo. Fueron los artífices de, entre otras cosas, de que se pudiera sacar dinero de un cajero solo con biometría facial. Pero hay un dato que define muy bien su excelencia tecnológica, y es que FaceFi registra un 0% de fraude en sus bases instaladas en producción desde que su primer cliente salió a la luz en 2014. Esto es un dato que le preguntaremos luego al invitado. Y bueno, por introduciros al invitado de hoy, él es Jorge Sanz, es el director general de FaceFi Mundial. Así que bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Juanjo. Voy a haceros una pequeña introducción del currículum de Jorge para que también tengáis una noción de lo que ha hecho. Jorge lo podemos definir como un líder visionario que actualmente es director general de FaceFi. Ha sido clave en la transformación de la empresa de startup a scale-up. Y su liderazgo pues, ha impulsado la expansión global de FaceFi, estableciendo alianzas estratégicas con HSBC, ICBC e Inbursa. Además, Jorge pues, destaca por la capacidad que tiene para superar objetivos de facturación y mantener a la empresa en la vanguardia tecnológica. Es director, desde su posición de director, visionario y experto, reconocido en el ámbito de fintech, banca e identidad digital. Además, siendo una figura clave en la transformación de FaceFi, ya que su liderazgo ha sido esencial para la expansión global que ya tiene y seguro que nos cuenta, abriendo nuevos mercados y estableciendo alianzas estratégicas con prestigiosas entidades financieras a nivel mundial. También contaros que Jorge cuenta con una formación técnica, así que nos vamos a sentir más cómodos hablando hoy en el podcast, y yo creo que tenemos que empezar lanzándole esta primera pregunta, ¿no? Perfil técnico, pero que ahora lideras una compañía, o sea que venden más. Vendo más que ya... Vende más que hacer de la parte técnica, ¿no? Exactamente. De hecho, ya la parte técnica, como digo yo, la tengo totalmente obsoleta. Pero estás al día de la inteligencia artificial. Sí, me gusta mucho. Bueno, FaceFi ha crecido muchísimo. Para los que somos de Alicante la hemos conocido, aparte de que estés en un lugar súper emblemático de Alicante. Si algún día venís por Alicante y pasáis por el puerto, probablemente los veréis. O sea, está en un sitio muy bonito y privilegiado dentro de nuestra ciudad. Y me hace especial ilusión entrevistarte porque es una empresa alicantina con tecnología que se genera desde Alicante, aunque estáis en presencia en todo el mundo, pero que efectivamente habéis sido una empresa que ha sido muy innovadora, muy característica en el mundo de biometría, ¿no? Sí. De hecho, yo te diría que fuimos los pioneros en posicionarnos en el sector bancario. Y fuimos la primera empresa que sacó un banco a producción tocando sus clientes final con biometría facial. Que en aquella época, en el 2014, que salió el primer banco a producción, era como hablar de la NASA. Yo me acuerdo cuando íbamos a ofrecer el producto, nos decían, oye, este producto es súper innovador, nos gusta mucho, pero ¿dónde está puesto? Y no estaba puesto, evidentemente. Y el primer banco que se atrevió, que fue el Banco de Guayaquil, de Ecuador, en sacarlo, yo me acuerdo que aquello fue un hito que sonó muchísimo.
Sí. Porque, por dar un poco más de especificación de lo que es biometría, eso es una aplicación que como está un poco oculta, no lo he dicho en mi introducción, está un poco oculta. Entráis en la parte de onboarding, normalmente, corrígeme, entráis en la parte de onboarding de cuando tienes que registrarte en una empresa. En este caso está muy especificado, o sea, trabajáis de manera concreta en bancos, ¿no? Es vuestro mayor cliente, ¿no? Pero puede haber otra. Sí, nuestro mayor sector es la banca, pues es donde nacimos y donde tenemos todo el expertise, pero es verdad que ya en los últimos años nos hemos diversificado en varias verticales, por ejemplo, en aeropuertos, todo lo que son aerolíneas, sector seguro, criptomonedas. Entonces, bueno, ahora realmente ya se ha masificado a cualquier industria. ¿Sois esa herramienta entonces que cuando nos damos de alta, hacemos el onboarding en una herramienta o en alguna empresa de las que has contado, pues nos piden que nos hagamos una foto, nos pide que cojamos el DNI y le hagamos una foto por el anverso, el reverso, ¿no? ¿Qué más cosas hacéis alrededor de esto? Bueno, pues te cuento un poquito. Inicialmente iniciamos solo con la parte de biometría facial, era básicamente sustituir usuario y contraseña por todos los peligros que conllevaba, del phishing, de suplantación de identidad, de tener todas las contraseñas apuntadas en un papelito o ponerlas en el bloc de notas del teléfono. Y luego nos dimos cuenta que los bancos, sobre todo, querían empezar a poder dar de alta clientes, porque normalmente la biometría se utilizaba ya con los clientes que ya tenían por tema de seguridad. Y lo que querían era aperturar nuevos productos con clientes nuevos. Y empezaron a pedirnos, oye, ¿cómo podemos hacer comparar la fotito del documento de identidad con tu cara? Y entonces se traspasó todo a lo que es el onboarding, que es lo que más se ha masificado hoy en día, ¿no? Que es básicamente, me saco una selfie, le saco una foto al documento de identidad por delante y por detrás y hacemos todas las verificaciones. ¿Qué verificaciones se hacen? Pues lógicamente la primera, que seas el portador del documento y seas el dueño del documento, es decir, que seas Jorge Sanz el que está en el documento. La siguiente es verificar que el documento no haya sido adulterado, porque ahora con las técnicas que hay de IA y antiguamente con Photoshop o ediciones de imagen, pues evidentemente lo primero que hacían era cambiar la foto del documento. Entonces verificamos que el documento no haya sido adulterado, que correspondan las partes de seguridad con las partes visibles, que se le llaman OCR, que son nuestro nombre, apellido, los códigos que aparecen en los documentos, y con todo eso se hace un scoring de que ese onboarding es de la persona que dice ser y que la documentación es verídica. Porque yo tengo que reconocer que probablemente el pueblo estemos un poco alejados de la cuestión de fraude que ocurre, por ejemplo, en un banco, más allá del típico mensajito SMS, del phishing, que ya hemos hablado mucho, email que recibe suplantando identidad, o el típico mensaje SMS que te llega al móvil diciendo, oye, tienes que hacer esa transferencia, y tú dices, pero vamos a ver, no. Pero aparte de esto, debe haber una cantidad de ataques brutales o de identidad falsas que se intentan hacer cuando te das de alta. Debe ser brutales, ¿no? ¿Tenéis alguna cifra que Sí. De hecho, si yo os contara un poquito cómo ha evolucionado el fraude en los últimos 12 meses, os diría que el cambio es radical. Es decir, antes, para hacer fraude necesitabas tener un conocimiento técnico, necesitabas saber cómo funcionaban los sistemas, y ahora el fraude lo hace un niño de 12 años con un ChatGPT perfectamente. Genera identidad sintética sin ningún tipo de problema. ¿Qué son los fraudes más típicos que estamos encontrando? Dependiendo un poco de la región, de la zona del mundo, va evolucionando también el fraude. En todo lo que es Latinoamérica, estamos con todo lo que es ataque de inyección. ¿Qué es un ataque de inyección? Es básicamente consigo una identidad falsa, ya sea sintética o verdadera en la dark web, que si nos metiéramos alguna vez aquello es un cajón de fraude. Entonces te bajas un documento que es verídico, que se lo han robado a alguien, le ponen con IA la fotografía sintética de otra persona y le aperturan una cuenta a nombre de Jorge Sanz, imaginémonos, y hacen un blanqueo de capital, que es básicamente traen dinero de un lado que no es legal y lo blanquean y lo hacen legal a través de la cuenta de Jorge Sanz, con lo cual ha generado ya no un fraude a mí, sino que lo que me ha generado es un problema legal. He blanqueado capital, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los fraudes más masivos que estamos viendo en los últimos 2-3 meses. Y luego el que está evolucionando, que es el que está ahora mismo, yo te diría que en Europa, que es todo lo que es la estafa, que es no consigo romper la biometría facial, no consigo falsificar el documento porque hay técnicas que lo detectan, pues lo que hago es intentar engañar al usuario para que haga la transacción de manera lícita, pero no llegando al destino que tiene que llegar. No sé si todos hemos recibido algún mensaje de pague €1 por liberar su paquete de Amazon que está en aduanas.
y todo el mundo, pues hay mucha gente que hace la transacción y la paga. Entonces, eres tú el que estás haciendo la transacción, es tu biometría, es tu documento, pero el destino no es el paquete de aduanas, es una cuenta mula. Entonces, nosotros ya estamos también detectando todo lo que son las transacciones que son estafas, que son las cuentas mula. De hecho, hay un fraude adicional que le pasó, por no decir el nombre, pero le pasó a un cliente mío que también está siendo algo habitual, que es la sintetización de tu voz. Antes, el mandar el mensaje, etcétera, que tú operes, ¿no? El típico que probablemente os haya pasado a vosotros, porque a nosotros nos ha pasado, de que envían a alguien de tu empresa un correo con tu nombre, trabajado, etcétera, para que haga una transferencia. Pues lo mismo con la voz. Llamaron a la dependienta de la empresa, copiando la voz del CEO, y hicieron la transferencia. La dependiente de la persona que recepcionaba la llamada hizo la transferencia. Lo que ocurre es que tienes un periodo de tiempo para poder, no sé cuánto es, pero poder cancelar, y la llegaron a cancelar, pero y emitieron la transferencia, y tú dices, hostias, no hay nada que impida ese movimiento raro, extraño a una cuenta, ¿no? Ahora yo he visto que los bancos españoles, porque evidentemente entiendo que también, por darnos una visión global, entiendo que no es el mismo nivel el banco español que el banco de otro tipo de país, ¿verdad? Pero yo estoy viendo ya que el banco español, por ejemplo, te verifica que tu nombre de tu cuenta bancaria sea el mismo que el de la cuenta bancaria, para hacer ese doble check, que lo he visto incluido desde hace unos meses. Creo que se van incluyendo temas de seguridad, pero efectivamente, como el tipo de fraude que ocurre en un país y en otro es distinto, es porque los sistemas... ¿no? Digamos que los sistemas de seguridad en un banco de Argentina, en un banco español, son diferentes, ¿no? Totalmente. Además va mucho con la característica del usuario final y de la capacidad de bancarización que haya tenido, del conocimiento de tecnología. Es decir, a nosotros ahora mismo ya nos han educado mucho para que si recibimos un SMS o una comunicación que no suele ser la habitual, pues no le hagamos caso. Esto en Latinoamérica ha pasado menos. En Latinoamérica hay más, lógicamente, más estafas de este tipo que te pueden llegar a engañar. Pero el problema mayor es la capacidad de cambio que está teniendo el fraude. Es decir, con esto de la IA, es lo que decía antes, un técnico tenía que ponerse a investigar bien cómo hacer el fraude. Es que ahora mismo el fraude te está explicando la IA cómo hacerlo sin querer. Con lo cual es brutal el cambio. ¿Y cómo FaceFi se va a adaptar o se está adaptando a este nuevo? Porque efectivamente, como has dicho tú, si un niño de 12 años puede atacar a un banco, ¿cómo FaceFi puede cómo puede ayudar a sus clientes a resolver esa cuestión? Claro, pues mira, nosotros ya no nos podemos quedar en lo que hacíamos únicamente, que era identidad digital. Nos estamos convirtiendo en una empresa totalmente de antifraude, de herramientas de seguridad que cubren desde el inicio, desde que haces un onboarding y aperturas una cuenta o pides una tarjeta de crédito, hasta el final de todo, hasta la transacción. ¿Por qué? Porque es la única manera de cubrir a un usuario 360, es decir, desde que inicia la cuenta tienes que protegerlo, tienes que proteger la sesión que se llama, que es, oye, cuando estoy dentro de la aplicación, lo que voy haciendo dentro de la aplicación, y luego hacia dónde va la transacción que estoy realizando. Porque en caso contrario, ya te digo, en las estafas, como tú estás convencido de que la transacción que estás haciendo es correcta, todo lo anterior funciona. Claro, claro. Porque eres tú. Entonces, lo que estamos haciendo es meternos en todo el flujo, todo el journey entero del cliente de un banco, de una aerolínea, de una fintech, de una criptomoneda. Claro, entiendo que, por ejemplo, a nivel de datos, antes probablemente no tendríais acceso o tendríais acceso limitado al propio transaccional que tiene el cliente, la aerolínea, ¿no? Por ejemplo, no tendrías por qué tener acceso a todos los billetes históricos que yo he comprado en la aerolínea. Cuando tú estás ofreciendo un servicio donde tienes que averiguar un fraude que tiene que ver también con a qué destino vas, a qué origen has ido, en qué momentos del tiempo, entiendo que comenzáis a ganar o deberíais empezar a ganar una visibilidad total del journey del cliente, ¿no? Claro. Es que es la única manera de protegerlo, un poco entendiendo el comportamiento que está teniendo ya el cliente desde el inicio. Nosotros estamos dedicándole muchísimo tiempo a cómo tipeas en la aplicación, cómo haces el scroll, cómo sueles hacer la navegación dentro de las aplicaciones, porque somos, al final, los humanos somos de patrones fijos. Es decir, cuando vamos a consultar la cuenta, hacemos los mismos recorridos de la misma manera lo más rápido posible. Entonces, todo eso al final es un comportamiento biométrico que se puede medir y se puede comparar contra otros. En el momento que un agente de IA intenta atacar el sistema o un defraudador, lógicamente no lleva el mismo ritmo que llevas tú a la hora de teclear ni a la hora de irte hacia la aplicación a un punto concreto. Y algo que a mí también me trae curiosidad es, estamos hablando de distintas formas de cometer un delito o de básicamente de cometer fraude, ¿no? Que nosotros hemos llamado fraude industrializado, ¿no? ¿Cómo llegáis a estar actualizados de todas las corrientes del fraude que ocurren? Porque entiendo que sí que te llamará tu cliente y te dirá, oye, Jorge,
nos ha pasado esto o hemos identificado esto y entendéis la tendencia, pero ¿cómo llegáis vosotros a anticiparos a esa tendencia? Bueno, pues esto es difícil, ¿eh? Es francamente difícil. Tenemos un equipo muy potente de ciberseguridad y otro de I+D. Es decir, nosotros apostamos desde el minuto uno por tener tecnología propia y poder desarrollar nosotros viendo lo que venía a futuro y irnos adelantarnos un poco. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora que el ataque de inyección es masivo, nosotros ya llevábamos 1 año y medio con protecciones de ataque de inyección. Entonces, apostando mucho por el I+D, por la gente que tiene grandes ideas y dándoles, lógicamente, las atribuciones para que puedan hacer pilotos, desarrollar productos, que hay muchas veces que, como todo en I+D, hay veces que funciona y otras veces que no. Pero si no damos esa oportunidad a los equipos a que a futuro vean que pueden desarrollar, yo te diría que en 6 meses cualquier empresa puede estar en un problemón. Uh-huh. Y yo también, por introducir también un tema que para mí me resulta a nivel tecnológico muy interesante, el sistema, bueno, los sistemas que utilizáis, justamente has comentado que estáis abriendo más el horizonte de datos que vais a recoger o que estáis recogiendo. De hecho, leía por aquí en nuestras notas que en algunas ocasiones llegáis a coger hasta 3.000 señales digitales distintas, pero os planteáis... ¿no? Yo me imagino el onboarding que ahora mismo tengo en un banco, tengo selfie con movimiento, tengo carnet de identidad. ¿Os planteáis, os está planteando el mercado ser más intrusivo a la hora de pedir una identificación de una persona? Y te pongo un caso súper radical, que no creo que sea el caso, que tú tengas que hacerte una prueba concreta, no sé, por empezar a catalogar el ADN, como sí que hay empresas que han empezado a catalogar el ADN de las personas a cambio de un dinero, o la empresa que ha catalogado el iris de personas a cambio de que tú tengas dinero para crear una identidad única. ¿Habéis llegado a pensar distintas formas a las que hoy aparecen para...? Sí. Sí, de hecho es cíclico, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezábamos, lo que nos pedían era máxima seguridad. Da igual que tardara mucho el usuario. Luego, cuando se masificó necesitamos que tarde muy poco, sí, y la seguridad nos importa un poco menos, porque hay que hacer mucho cliente y había que hacer negocio. Y ahora estamos otra vez en un punto en donde la mayoría de nuestros clientes nos dicen, me da igual lo que tengamos que hacer, pero que no les roben. Entonces, si hay que hacer 10 movimientos, que los hagan, pero que no los suplanten, porque en el momento que suplantan desde la originación, la cadena está rota desde el principio. Sí. Entonces, se está tendiendo a que el usuario sí participe más en demostrar que es él, y habrá que ir viendo ahora, en función de cómo evolucione el fraude y la IA, qué más se puede hacer, o al revés. Y hay ya muchas técnicas con IA que te permiten que hagan menos cosas y poder identificarlo antes. Entonces, yo creo que será al final un equilibrio entre seguridad y experiencia de usuario, porque al final también, si lo hacemos muy, muy, muy complicado y no puede ser muy accesible a la gente no lo usa. Con lo cual, bueno, no aperturas cuentas o no haces algún proceso, pero claro, es que no lo va a usar la gente. Tienes que conseguir un punto de equilibrio donde la gente lo pueda utilizar y tenga seguridad. Y yo creo que aquí, comentando lo que acabas de decir de la parte de inteligencia artificial, yo creo que se os abre un paradigma totalmente distinto a anterior, en general a todos los que hemos trabajado con IA tradicionalmente, que es, como tú antes decías, la inteligencia artificial o la tecnología estaba cercana a lo que unos pocos, bueno, que hayamos estudiado ingenierías, informática, estadística, física, ¿no? Pues a los científicos, técnicos, estaba cercano a ellos, pero a día de hoy, pues anteriormente, que ahora hablaremos un poco también de la parte de modelos, pues vosotros tendríais desarrolladas redes neuronales, pero para desarrollar una red neuronal hace 5 años o hace 10 años requería que tú supieses un nivel de programación, de matemáticas, de conocimiento, bien, de entrenamiento de los algoritmos. Bien, pero ahora estamos en un momento donde la misma IA que tú puedes llegar a utilizar, que irás derivando a utilizar porque es el cerebrito, es la misma IA que puede utilizar el otro. O sea, el malo y el bueno tenéis exactamente la misma herramienta. Antes el malo, evidentemente, pues tenía que tener un conocimiento también técnico. En igualdad de condiciones, pues estáis en igualdad de condiciones, ¿no? Pero no todo el mundo podía hacer una red neuronal para identificar que esa foto frente al selfie, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero hoy en día, cualquier modelo, probablemente cualquier modelo de IA sea capaz, o sea, probablemente no, voy a ser afirmativo, es capaz de igualar cualquier tipo de red neuronal interna que probablemente ya tenías. Entonces, jugáis en la misma liga.
¿Esto qué os genera? ¿Cómo puedes adelantarte, ¿no? ¿Cuál es el...? Claro, sí, totalmente. Yo, de hecho, estoy convencido que la seguridad se va a basar en quién tiene la mejor IA entrenada y las capas por encima de entrenamiento para cubrir el fraude. Entonces, nosotros aquí lo que estamos trabajando muchísimo es precisamente eso, las capas por encima y cómo le especificamos a la IA cómo protegerse. Porque cuando me preguntabas antes, oye, ¿cómo os ponéis un poco a la vanguardia, ¿no?, de la seguridad? Lógicamente rompiéndonos nosotros mismos. Es decir, la mayoría de los equipos, tenemos varios equipos que se dedican únicamente a destrozar lo que los equipos de I+D han sacado desde un principio. Con lo cual, esto nos permite también ir un poco a la vanguardia. Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el que trabaje mejor la IA tendrá una herramienta más potente, tanto de seguridad como para atacar el fraude. ¿Como FaceFi habéis llegado a hacer algún acuerdo, a trabajar en acuerdos con OpenAI, con Cloud, con Mistral, que está aquí en Europa? O sea, ¿habéis llegado a trabajar esa parte concreta? Sí, estamos ya en esos temas también. Vale, porque yo creo que por ahí pasa también toda la parte de innovación. Sí. Y también respecto a la información del dato, trabajáis con información muy sensible, muy sensible. Sí. De hecho, dentro de la GDPR, no sé cómo se está tratando en otros países, pero eso es el top de los tops. Y además, en la ley de inteligencia artificial, probablemente no hagáis uso de ella, pero además, con tener la información tan sensible que tenéis, también a nivel de uso de la IA estáis en los momentos más críticos de los casos de uso donde puedes hacer el tema de la IA. ¿Cómo tratáis la protección de información dentro de FaceFi? Aquí tenemos dos caminos, ¿no? Decidimos desde el principio separarlos. El primer camino es no tratamos nosotros los datos, los tratan los propios bancos, que es en la gran mayoría, y luego en otros sectores sí que nos delegan el dato. Es decir, nos dicen, oye, el dato lo puedes proteger tú, porque va a estar mejor protegido contigo que conmigo seguramente, porque no tengo ni los recursos ni la infraestructura. Cuando te refieres a que el banco, él cuida de sus datos, ¿significa que tú también le trasladas todo tu know-how? Todo tu modelo está instalado en el banco. Está instalado dentro del banco, dentro de los servidores del banco. Porque hay muchos países que por legislación no permiten sacar el dato fuera o no lo permiten sacar dentro del país. Es decir, es muy complicado en función de cada país. Entonces nos hemos tenido que adaptar. Hemos tenido que adaptarnos a cada uno de los mercados y las regulaciones, lógicamente. Y hay regulaciones donde te dicen, oye, el dato tiene que estar en la casa del cliente, que en este caso son los bancos o las empresas que lo tengan, y en otros que sí que no lo permiten. Entonces hemos hecho los dos sistemas. Y en ambos, lógicamente, tiene sus complicaciones, porque cuando el dato lo tiene otro y no lo tienes tú, el manejo es mucho más complicado, y cuando lo tienes tú tienes una responsabilidad muy grande. Porque os resulta, la tendencia a tener el dato ellos frente a tenerlo tú es balanceada, o veis que cada vez más ellos os delegan a vosotros la responsabilidad o se lo quedan? Cada vez nos lo delegan más. Nos lo delegan más porque las empresas no están preparadas tampoco para tener esta protección y estar a la vanguardia. Sobre todo bancos muy tradicionales, que les cuesta mucho avanzar, son grandes. Estar a la innovación todos los días les cuesta muchísimo. Entonces van prefiriendo delegar siempre y cuando la normativa y el compliance se lo permita. Ok. Pues, y yo... Pasando un poco de cuestión y tratando de nuevo el tema de fraude, porque es algo que creo que es interesante para todo. Has introducido el concepto antes de lo que es la cuenta mula, ¿no? También hay otra corriente relacionada que también lo has contado. Hablas de imagen sintética, podemos hablar que son deepfakes. Sí. ¿Cómo conseguís identificar realmente técnicamente que una imagen, cuando se está haciendo el onboarding, cómo identificar que una imagen realmente no es real? Porque os estará pasando, ¿no? Que la gente hace movimientos y realmente no es una... Sí, bueno, de hecho, empezamos ya hace unos meses ya a encontrar las imágenes sintéticas, totalmente sintéticas, y ahora lo que nos estamos encontrando mucho es un SAT, que es cambiar de cara, cambian la misma imagen, todo el rato empieza a tener caras distintas, ¿no? Empiezan a atacarte y no se mueve absolutamente nada. Y luego ya de imágenes animadas, es decir, directamente vídeos. Con una sola imagen generan un vídeo con lo que les pedimos. Hay veces que les ponemos retos de, oye, mueve la cabeza hacia un lado aleatorio, ¿no? Le marcamos el lado. O di este número. Claro, ahora ya eso lo hacen también. Entonces, la idea de detectarlo es, las imágenes, quieras o no, tienen determinados factores que se puede detectar que no son sintéticas, por decirlo de alguna manera,
Pero sobre todo es el vector de ataque, es decir, cómo meten esas imágenes. Porque ponerlo delante de una cámara es muy fácil detectarlo. Ahora ya es muy fácil detectarlo. Antes era complicado, pero ahora es fácil porque al final ves la mano, ves los bordes, ves determinadas cosas. Entonces, cuando hablamos de ataque de inyección, ¿qué es un ataque de inyección? Básicamente emulan un dispositivo, un iPhone o un Android, con la aplicación que quieren romper, simulan la cámara ya no es la del teléfono porque está virtualizado, es la cámara o el disco duro y de ahí cargan la imagen sintética. Entonces, para nosotros esa imagen cuando viene de una cámara entendemos que es real. Entonces, ¿cómo paras ese vector de ataque? Lo paras directamente evitando que puedan simular el dispositivo y que puedan cargar la imagen, por decirlo de alguna manera, dentro de la cámara como si fuera una cámara real. Entonces, dependiendo del vector, vas a buscar la seguridad en la imagen o de dónde viene la imagen. Entonces, tiene su historia. Es divertido. Y oye, ¿y quién hay detrás de todos estos ataques? ¿Quién? Pues porque vosotros lo tendréis identificado, ¿no? Identificaréis quién hay detrás, qué organizaciones se encargan de hacer esto. Realmente... No me digan los rusos, porque claro, esa es la típica derivada. Los rusos y los iraníes, pobrecillos, siempre son ellos. No, la verdad es que es muy difícil identificarlo. Es decir, normalmente son organizaciones, o eran antes organizaciones muy bien montadas, y ahora ya nos estamos encontrando que la mayoría de veces son personas que han aprendido un patrón de ataque, lo han estado explotando en varios lugares y topan de frente con alguien que se los puede frenar. Pero la mayoría suelen ser ataques de personas, no suelen ser ataques ya de organizaciones, donde se hace masivo, sino que ha encontrado un canal de entrada y lo empieza a masificar hasta que se lo bloquean. Nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que con su propio documento lo que iba haciendo es cambiar caras y aperturar muchas cuentas para hacer blanqueos. Luego tenemos otro que tenía 200 documentos de la dark web y como no podía entrar si no era él, puso la cara suya en los 200 documentos. Ahora, esto es lo que os decía. Ha pasado de ser un fraude que era muy técnico a un fraude donde la gente no es tan técnica pero sabe que se puede hacer. Y entonces, claro, te encuentras gente que lo hace pero no sabe el riesgo que está corriendo porque lo estamos identificando. Porque antes lo contábamos, y claro, yo no me lo imagino no abrir una cuenta del banco sin tener que hacer todos los temas legales o todo el onboarding biométrico que hacemos aquí en España. Pero entiendo que en otros países del mundo abrirás a día de hoy una cuenta del banco sin ese tipo de seguridad, ¿no? O sea, que hay oportunidad... Claro, depende. Casi todos los bancos ya están muy regulados y casi todos tienen bastantes medidas y cumplen con todos estos. Pero contar que el que está haciendo el fraude lo hace desde el punto origen, es decir, cuando apertura una cuenta. Realmente Jorge Sanz no sabe que le han hecho un fraude hasta que el banco viene a reclamarle el cobro. Fraudes muy típicos son en la apertura de tarjetas de crédito, las típicas que nos dan para comprar un electrodoméstico y financiarlo. Bueno, pues esto es muy típico en muchos países, ¿no? Entonces, lo que hacen es aperturar una tarjeta de crédito a nombre de un usuario que no es el que está haciendo la contratación y firma por él absolutamente todo. Entonces, cuando llega el mes y le pasan el cobro, oye, yo no he pedido ninguna tarjeta de crédito ni tengo esta cuota, ¿de dónde ha salido? Y entonces ahí es cuando se descubre el fraude. ¿No? Yo además creo que no sé si tú ahí tienes información, pero dentro de la parte de verificación donde también te la encuentras hoy en día, es cuando llamas a cualquier lugar, a un seguro, a hacer ¿no? a que te hagan el nuevo presupuesto, o llamas a tu banco y haces una gestión online. Yo creo que esa parte de verificación que utilizan, que cada vez te hacen más preguntas, ¿no? Año de nacimiento, con tu nombre, creo que es muy frágil. Es súper frágil, súper frágil. O sea, en un banco, vosotros que tenéis la perspectiva de trabajar con ellos, ¿cuál es el punto de ataque de fraude más relevante? De entre todo lo que podíamos englobar, no solamente lo que está Facey, ¿por dónde se gestiona más fraude? ¿O por dónde entra más fraude? Por lo que podríamos llamar el call center, ¿no? Que es el de las llamadas, sí. Este no es el mayor. Lo era hace tiempo, ¿eh? Lo era porque se podían hacer muchas gestiones. Ahora el call center, lógicamente, se ha protegido también. No haces ninguna acción nada más que consultas. Sí. Puedes consultar, oye, me ha pasado esto, quiero anular la tarjeta, o oye, mira, no puedo acceder a la aplicación porque se me ha bloqueado el PIN. Pero ya no te dan datos sensibles desde ese lado. El fraude ahora viene por los canales digitales. Web, sobre todo lo que son la aplicación web del banco, de cualquier empresa, y luego el otro canal, la aplicación mobile. Esos son los dos canales. Los canales digitales es donde más se está atacando. El presencial ya muy poco y el de call center menos. Okay. Cambiando de rumbo de conversación, lo estábamos hablando justo antes de comenzar la entrevista. Yo también, paradójicamente, es una cuestión que creo que tú te harás como director de general de Facey todos los días, que es
hace una semana y media, 2 semanas, Anthropic lanza que tiene un modelo que se llama Mythos, que no lo sacan al mercado porque se ha cargado o han encontrado gaps de ciberseguridad de varios de los softwares que están en nuestro día a día, porque varios de ellos eran sistemas operativos Linux, por ejemplo, dentro de una versión del sistema operativo. Esto podría salir en cualquier momento. Sí. ¿Cómo nos preparamos? Porque estamos hablando, vamos, esto lo hemos hablado también, tenemos un episodio donde hablamos justo de mitos, pero esto no deja de ser una realidad. O sea, de hecho tenemos algunos gesters en el podcast que dicen que metemos miedo. Es que yo no pretendo meter miedo. O sea, yo hablo desde mi rigor técnico. Entonces, esto es una realidad. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué nos pasaría? Pues complicado. Si hace lo que han dicho y por eso no lo sacan, es un cambio totalmente de paradigma. Es decir, ya no estaría nada seguro. Y no es por cuestión de meter miedo. Es que si el mismo software que hemos hecho y que hemos protegido, una inteligencia artificial con la capacidad que tiene todo el conocimiento, tiene todas las técnicas, es capaz de romper, pues yo creo que aquí va a depender un poco también de la ética, ¿no? De decir, oye, si liberamos esto, también tenemos que liberar la parte de seguridad. No puede ser solo una. Porque como solo liberen una y no nos ayuden a proteger, evidentemente hay un problema, pero a nivel mundial. Porque cualquier empresa de las top podría estar perfectamente directamente atacada y vulnerada. Sí, porque además yo aquí introduzco otra derivada que es, que no sé si lo habéis hecho internamente, pero también aprovecho para preguntártelo, es ¿por qué no una seguridad 100% basada en IA? Totalmente. Quiero decir, ahora probablemente, por lo que entiendo, tenéis mucho de heurística, mucho determinismo, ¿no? Pasa esto, entonces pasa esto, verifico aquello, contemplo las 3.000 variables, valido esto, entonces aquello, ¿no? Es como un macro árbol de decisión, un macrosistema experto. Totalmente. Potenciado con inteligencia artificial, porque tenéis modelos, redes neuronales, etcétera, ¿no? Pero ¿y por qué no basar mi seguridad a un sistema de prompting? Totalmente. De hecho, yo creo que es a lo que vamos a atender. Nosotros ya estamos trabajando en esto y, de hecho, ya hemos sacado 2 productos que uno de los decisores es una IA. Es decir, en función de los parámetros que está recibiendo y de cómo se está adaptando la persona que tiene enfrente, empieza ya a tomar scoring de decisión de decir, oye, haz esta cosa, porque creo que no eres una persona humana, sino eres sintética. Entonces, esto, sin ningún lugar a dudas, yo creo que al final la seguridad se va a basar en cuánto de potente tienes la IA en un lado y la agéntica que está manejando esa IA, sin ningún lugar a dudas. Porque en esta prueba, son estos productos que habéis hecho, habréis visto que si tú a la IA le preguntas a uno de los modelos potentes que tenemos, le preguntas qué estrategia tú llevarías a cabo para intentar protegerte, entiendo que habéis visto que es muy buena la respuesta. Sí, son buenas. Son buenas. Son muy buenas, ¿no? A veces dices, hostias, yo llevo todos estos años trabajando y... Sí, y el brainstorm de, oye, tengo esta idea, ábreme la mente y ¿qué más estás viendo? Y no, es potentísima. Claro, porque esto es la gran cuestión que digo, yo es que creo que es una cuestión de IA contra IA. Sí. Que lo que nos va a diferenciar es, como todavía seguimos teniendo el sistema de prompting, la parte de ingeniería de prompting sigue estando por nuestro lado, yo creo que la combinación del sistema de prompting y del acceso a información que tenga esa instrucción para tú validar, pues decías 3.000, pero pues, se podrían validar todo. No sé si vosotros os introducís a día de hoy en redes sociales. ¿Hacéis validación por redes sociales? No, porque... ¿Por ley de protección de datos? Ley de protección de datos. ¿En todos los países del mundo? En casi todos. En casi todos. En casi todos, sí, está totalmente cubierto. Esto al principio sí se podía hacer y de hecho se hacía. Había análisis que se podían hacer, pero ahora está totalmente prohibido. Y luego también es que ya no te puedes fiar, porque las imágenes, la mitad de los contenidos ya son totalmente hechos por IA y ya se está viendo un montón de usuarios que son IA, que están creados totalmente con IA, con lo cual ya pasa a no poder ser algo que puedas verificar. ¿Cuál es la variable más significativa a la hora de tratar vuestra cuestión de identificación de si es un fraude o no? ¿Hay alguna variable, un conjunto de variables que son más significativas? Hemos hablado del movimiento, hemos hablado de ser, de improvisar y no seguir el mismo parámetro, porque
con un sistema de inteligencia artificial le podrías decir que hiciese, ¿no?, esta posición, a los que nos están grabando, Claro, que, sí, que puedes, hiciese el OK de un buceador en la esto, ¿no? Pero ¿hay algunas variables que son más significativas que otras? Sí, mira, ahí la primera variable es el historial de cómo te has movido, ¿no? De cómo has hecho todas las transacciones durante mucho tiempo en el banco, cómo has operado. Eso es una variable. Es decir, alguien que nunca ha transferido $1.000 o 1.000 euros de una sola vez, pues de repente ves una y tiene que extrañarte dentro del este. La otra es el dispositivo que utilizas. Normalmente nosotros casi todas las operaciones ya las hacemos desde el móvil. Es decir, móvil y a veces PC, pero la mayoría es de móvil. Entonces, claro, cuando empiezas a ver cambios de geolocalización que son incorrectos, de repente estás hace una hora en Japón y una hora después estás en España, pues evidentemente eso es imposible, ¿no? Entonces, al final hay 10, 12 señales que te levantan el scoring muy rápido y luego es verdad que hay como unas 150 que si las vas sumando, dices, esto pueden estar muy bien las 10 primeras, pero como estas 150 no encajen dentro de la lógica de las 10 primeras, salta también. Entonces, al final es una red compleja. Es decir, no te puedes quedar con un solo dato ya. Antes tomábamos decisiones con menos datos, ahora te hacen falta muchos más. ¿Y vuestro sistema, toda la decisión que toma, la toma de manera autónoma? Es decir, y me explico, ¿necesitáis a un humano? Porque sí que lo que he sentido es darme de alta en algunas plataformas es que el sistema de verificación demora, no es instantáneo. Eso es que entra un humano a verificar. Sí, normalmente sí. Vosotros también tenéis ese servicio. Depende. No es por un tema de tecnología, sino por un tema de regulación, normalmente. ¿Es un tema de regulación? Sí. Por ejemplo, en Europa lo que es el SEPLAC te obliga a que haya una revisión humana en determinadas operaciones para determinadas cosas. Entonces, sí o sí tiene que entrar una persona humana. En otros que no hay esta regulación, lógicamente está todo totalmente automatizado. Es decir, la decisión la toma la propia tecnología. Y luego yo ya por ir orientando el final de este episodio, hay otra palabra también que escuchamos ahora mucho, que es la palabra ADN digital. No hay una empresa que te proporcione un servicio de ADN digital, ¿verdad? No tenemos. Que sea legal, no. Que sea legal, no. Que sea legal, no. Pero entiendo que pensáis, las empresas que os dedicáis al tema de ciberseguridad o de suplantación de identidad, a cuidar ese aspecto, vosotros sois un pseudo empresa que ofrecéis ADN digital. Sí. ¿Realmente pensáis que podéis llegar a tener ese ADN digital de una persona bien pulido? Sí, se puede. Se puede sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, que tenemos una capacidad de transaccionalidad muy grande, con millones de usuarios interactuando todos los días con la tecnología, el aprendizaje que tiene de esos usuarios puede ser muy grande. Aquí el problema viene siempre con lo que yo llamo la falsa privacidad, ¿no? Que está ahora muy de moda de hablar de la privacidad y de los datos, y si realmente queremos proteger o no a un usuario. Es decir, yo estoy convencido de que cuando hubo los atentados de Estados Unidos y nos pusieron todas las medidas de seguridad en los aeropuertos, nadie se quejaba de las medidas de seguridad. Todo lo contrario, ¿no? Decía, oye, cuantas más medidas, mejor, porque lo que no quiero es que me pase a mí. El problema es que, claro, olvidamos muy fácil y nos adaptamos muy fácil. Ahora ya nos quejamos de las medidas de seguridad. Tengo que estar 3 horas antes en el aeropuerto porque si no paso el arco, no llego y pierdo el avión. Bueno, pues yo creo que esto es una polémica, ¿no? ¿Quieres estar protegido? Necesito saber quién eres y todo lo que haces, porque si no, no te puedo proteger. ¿Pierdes privacidad? Sí. ¿Cuánto valora la privacidad versus tu seguridad? Yo creo que ahí es un debate que a nivel regulatorio, a nivel legal y a nivel de privacidad. Porque vosotros llegáis a cruzar información procedente de diferentes clientes. No, a día de hoy no se puede. Es decir, no se puede legalmente. Nos tendrían que dar permiso muy concreto y aún así habría que verlo legalmente en cada uno de los países si se puede. Lo que sí que generamos son lo que son convenios de colaboración que anonimizando el dato sin que sepa la tecnología quién eres, si las conductas, si la forma de transferirse, conseguimos casarlas y decir, oye, esta conducta de aquí no casa respecto a otras que estamos teniendo, ¿no? Y ayudar un poco. Pero cambiar datos de un cliente a otro, imaginaros, Jorge Sanz se registra en el Santander y va al BBVA, ¿puedo utilizar los datos del Santander en el BBVA? No puedo, ¿vale? Porque son del BBVA. Yo he firmado un disclaimer en el que digo que es solo Santander el que tiene mis datos. Y, lógicamente, el disclaimer si no tendría que ampliarse. Santander tendría que decir, oye, tus datos me van a servir a mí y a toda la red bancaria.
¿Se podría hacer? Sí, pero hay que hacerla. ¿Hay alguna iniciativa privada de este tipo, no en Europa, por ejemplo en Estados Unidos? No. En China seguro que la hay. Sí, bueno. Quiero decir, ni te pregunto porque ya... En China sí la hay. Hay varias iniciativas a nivel de varios países que además está avanzando bien. Y tenemos las dos tendencias, ¿no? La parte europea es todo lo contrario, ¿no? Cada vez tiende más a ser mucho más privado, a no compartir absolutamente nada. De hecho, por eso sale todo lo que es ahora la wallet digital, la identidad digital, que es una wallet que controlas tú y el dato lo controlas tú como usuario. Y luego la otra que es al contrario. Yo cedo mis datos, pero ayudarme a protegerme. Es decir, prefiero hacer un onboarding una sola vez y seguro que no hacerlo 10 veces y en cada una de las veces que lo hago corro riesgos de seguridad. Entonces, están las dos tendencias. ¿Esta segunda es algo que también vosotros estáis trabajando? Sí. De hecho, nosotros ya desde hace tiempo tenemos con varios bancos que sí que lo permiten convenios de colaboración, en donde colaboran ellos dando análisis de fraude y fraudes que les pasan a ellos, hablándolo con los demás bancos y decir, oye, me ha pasado este fraude, es la primera vez, no está en el sistema, aprendamos todos de él y que si me golpean a mí, no golpeen a todos. ¿Cómo ves, y ya por acabar, cómo ves en términos de crecimiento FaceFi durante los próximos años a nivel económico, oportunidades que se abren, países? Bueno, yo creo que hay una oportunidad enorme. De hecho, lo que te contaba antes de Juanjo, de que pasamos de una empresa de identidad digital a una empresa de antifraude, es precisamente porque yo creo que ahora más que nunca la identidad digital va a poderla hacer mucha gente, hay mucha tecnología ya para poderla hacer, pero la parte de la seguridad es donde yo creo que es ahora mismo el nicho donde FaceFi tiene un crecimiento muy grande por todo el conocimiento que ya tiene y todo lo que hemos andado, ¿no?, por el camino. Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por venir a Automatizados y contarnos la historia de FaceFi y todo lo que hemos hablado de fraude, que es muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nos despedimos, un episodio más en Automatizados. Recordaros que nos podéis ver cada martes en Spotify, Apple Podcasts y Podimo, y también en nuestro canal de YouTube. Y si nos queréis seguir en nuestras redes, tanto en Instagram como en TikTok, allí subimos todos los reels, un montón de reels de todos los episodios que hacemos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.